Bien, ya estamos empezando la grabación, así que esperemos que nos vaya muy bien. Nuevamente, bienvenidas. Después de estas 2 semanas de esto, espero que vengan animados, como les decía, pues entusiasmados por finalizar. Estamos ya a pocas semanas. Vamos a, sin temor a equivocarme, tenemos tres clases más. El 27 no nos vamos a reunir porque ese día no va a haber clases. Entonces tenemos 3 clases en abril y en mayo literalmente pues tenemos 2 clases. O sea, nos quedan 5 clases para ir finalizando aproximadamente. Así que yo les voy a pedir que metamos toda la carne al asador y que esta parte pues la tengamos presente para que nos vaya ayudando. Es una parte que requiere análisis y ante todo pues poner mucha atención en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Les recuerdo pasar al formulario de asistencias de abril, ¿verdad? Ya está creado, lo pueden hacer al finalizar. Lo importante será hacerlo o antes o después, porque agrego otras preguntas más que serán importantes y que me van a dar a mí, ¿verdad? A ir evaluando algunas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver aplicación de la derivada en situaciones cotidianas. Ya vi que la podemos trabajar aplicaciones de la derivada de orden superior en gráficas, ¿verdad? Sobre todo en aquellas gráficas arriba de grado 3, grado 4, grado 5. Entonces vamos a ir viendo, les cuento, este material es nuevo, no lo había trabajado, solo lo había trabajado en una pizarra y normalmente hacía algunos ajustes, pero tratando de hacer algo un poquito más claro, pues el día de hoy me tomé más o menos 2 horas y media para hacerlo. Haciendo todo eso requiere algunas situaciones, pero creo que es un material que nos va a ayudar y que pues a mí en lo personal pues me va a permitir también clarificar un poquito más las ideas, ¿verdad? Así que un minutito sobre el archivo. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a ver las aplicaciones. Vamos a ver qué parámetros tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver si hay segunda derivada o no. Y vamos a ver qué son los que debemos de considerar. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Vámonos ejemplo 1. Tenemos un angular de radio 5 centímetros y de altura 12 centímetros. Este cono está circunscrito a un cilindro. Cuando hablamos estamos hablando, ustedes se recuerdan en matemática 1, estamos hablando de una figura que contiene a otra dentro de ella misma, ¿verdad? Y me piden, en este caso, determine cuál es el volumen máximo que está dentro de este cono. Como les digo, es 5 centímetros y la altura del cono es de 12, o sea que yo no puedo tener cualquier cilindro. Tiene que ser un cilindro en específico, ¿verdad? Entonces, la derivada ya sabemos nosotros que es una pendiente, es una razón de cambio. Y cuando esa derivada es 0, sus valores o sus variables pueden ser extremos, pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Radio y altura. Si yo encuentro la derivada del volumen del cilindro, voy a poder encontrar el valor de H y el valor del radio. Máximo. Importante. Entonces veamos qué datos tengo. Vamos a trabajar en función de R, no lo vamos a hacer en función de H, porque es un poco largo, ¿verdad? Entonces yo traté de trabajar 2 ejercicios muy distinto a trabajarlo en una pizarra, que hubiera sido bueno también, pero esto me permite clarificar más todo lo que vamos a hacer. Entonces me dice que el volumen del cilindro
es igual a pi por r al cuadrado dividido h. Ese es el volumen de este cilindro que yo tengo aquí, gris, ¿verdad? Me dicen que la altura del cono es de 12. Eso significa que vamos a tener, en este caso, una altura. Voy a quitar una. No voy a quitar esta solo la voy a dibujar así rápido. Aquí vamos a tener una altura de 12 centímetros. Y vamos a tener un radio, en este caso, de aquí para acá, de 5 centímetros. Entonces yo no me puedo pasar, en este caso no me podría pasar de 12 en altura del cono porque se sale, perdón, la altura del cilindro porque se sale el cono. Ni tampoco podría tener un radio de 5 centímetros porque se sale el cono y no existiría volumen. Otra de las situaciones, si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación 1, a la que llamo yo 1, por eso tengo este círculo aquí, tengo dos variables. Y nosotros no tenemos por el que tenga dos variables para derivar. En este caso, necesito eliminar una de las dos. O elimino el radio o elimino la altura. Pero depende de cómo planteo el ejercicio. Aquí yo necesito otra ecuación, otra relación para poder cancelar una de las dos y que al final el volumen me quede o en función del radio o en función de la altura. Veamos qué podemos hacer entonces. Si ustedes le toman una fotografía frontal, imagínense que ustedes están acá y le toman una fotografía frontal. ¿Ustedes qué van a ver? Ustedes no van a ver el cono, ustedes van a ver un triángulo equilátero. ¿A que sí? ¿Y qué van a ver? No van a ver un cilindro, ustedes van a ver un rectángulo. Esto. Entonces, veamos ese cilindro y ese cono de frente. Una vista frontal del cono. Entonces, vemos que el cono, viéndolo frontalmente, es un triángulo equilátero que tiene de lado 10 centímetros, ¿verdad? ¿Radio cuánto? 5 máximo. ¿Y cuánto tiene de 12 centímetros? Y 5 de la mitad de la base. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo partir, venir y partir la mitad del triángulo equilátero. ¿Qué me va a quedar? Un triángulo rectángulo. ¿Verdad? Veamos entonces. Vamos a ir conociendo las variables que voy teniendo. En este caso, antes de partirlo, yo quiero saber acá qué variables tengo. Primero, bueno, yo sé que la altura del cono es 12 centímetros. Muy bien. Pero entonces, ¿cuál va a ser la altura del cilindro? Solamente h, porque solo la conozco por h, no sé. Por lo tanto, la parte que queda en la parte superior de la altura del cono va a ser los 12 centímetros menos la altura que yo pueda darle máxima a ese cono, ¿verdad que sí? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces 12 menos h va a ser literalmente esta altura. Y en el caso de los 5 centímetros, pues yo sé que 5 centímetros tengo de la mitad de la base y el radio R del cilindro será desde el centro hasta donde es máximo. Bueno, entonces yo voy a partir este triángulo equilátero y, como les decía, de haber partido el triángulo equilátero, yo voy a tener un triángulo rectángulo. Aquí es importante, cuando ustedes estén trabajando en obra, tienen que visualizar todo. Es muy raro que muchas de las situaciones que tengamos las tengamos en un manual. Tiene que ser muy chispa en ese sentido. Entonces, vamos a tomar
la mitad de ese triángulo equilátero y vamos a ver qué información tenemos. Porque al final yo lo que necesito es dejar una variable en función de la otra. Necesitaría una relación. Yo diría, bueno, podemos usar ley de senos y cosenos, no porque tenemos que saber ángulos, aunque sabemos que un triángulo equilátero tiene 60 grados. Pero no, yo necesito saber algo más aquí. Aquí tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Tengo 5 centímetros de base y 12 centímetros de altura. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la parte que está sombreada en celeste es la mitad del cilindro circular. ¿Y eso qué me provoca? Bueno, lo que me está generando son dos triángulos rectángulos. Tengo uno en la parte superior, que está acá. ¿Con qué datos? La altura es 12 menos h y la base es r, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Ese es el primer triángulo rectángulo. Veamos el segundo. El segundo triángulo rectángulo es todo el triángulo. ¿Ya? Todo esto. Todo el triángulo. Entonces, abarca desde acá hasta la base. ¿Y qué datos tiene? Ah, bueno, tiene 12 centímetros de alto y 5 centímetros de alto. Y si ustedes se recuerdan de la trigonometría, tenemos ahí que tenemos dos triángulos semejantes. Porque tenemos el mismo ángulo. Y tenemos el mismo ángulo, 90. Son triángulos semejantes. Por lo tanto, yo puedo, a partir de triángulos semejantes, plantear las semejanzas de sus lados, de sus catetos. ¿Y qué puedo decir? Que 12 centímetros dividido 5 va a ser igual a 12 menos h dividido r. La proporción. Entonces, esta parte es importante porque me ayuda a quitarle el eslabón a esa cadena que no me dejaba pensar, ¿verdad? Con triángulos semejantes yo puedo igualar las proporciones. 12 dividido 5 va a ser igual a 12 menos h dividido r cuando yo conozca r y h. Para decir que realmente estos son proporcionales. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo R y tengo H. Así que lo único que tengo que hacer es despejar una. Y me va a quedar una de las dos en función de la otra y la puedo despejar en la primera ecuación. ¿Qué voy a despejar? H. ¿Por qué H? Bueno, porque es mucho más sencillo. Este 5R lo puedo pasar aquí a multiplicar y este 12, que es mucho más sencillo. En cambio, si trabajo R, R debería pasar a multiplicar, después 5 y tenemos. Entonces, de esta expresión despejada, llegamos a la ecuación número 2. H es igual a 60 menos 12R dividido 5. 60 menos 12R dividido 5. Entonces, ya me queda H en función de R. Por lo cual voy a sustituir la número 2 en la número 1. Y recordemos quién era el número 1, el volumen. Entonces venimos y esta número 2, entonces, haciendo un poco de álgebra, ya puedo yo en algún momento poder trabajar la derivada. La derivada no la voy a poder hacer. Claro que hay teoremas con dos variables, pero se complica demasiado. Es mejor tener una sola variable. Bueno, entonces vengamos y sigamos. ¿Va? Aquí tenemos que multiplicar pi r al cuadrado por 60 menos, lo multiplicamos por 12 por r, ¿verdad? Dividido 5. Y aquí tenemos todo. ¿Verdad? Al final, al momento de haber despejado a h en función de r, ya me queda el volumen de ese cilindro en función de los radios. ¿Qué radio? No lo sabemos. Eso es lo que queremos hacer. Y entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, me recuerdo del concepto de derivada. ¿Y qué es la derivada? La derivada es la razón con la que dos variables hacen un cambio. Y lo más importante es que cuando yo calculo esta derivada, yo estoy llegando a un punto en el que si esta b' es cero, yo voy a saber cuánto vale r. Y ese valor de r va a ser el máximo valor que puede tener el radio. Entonces derivamos. Esto es una constante, así que solo lo sacamos, ¿verdad? No lo trabajamos. ¿Qué trabajamos? 2 por 5, 10. 2 menos 1, 1. Este 3 por 1, 2. Entonces, el volumen prima de R es igual a 13 quintos de pi por 10R menos 3R al cuadrado. Muy bien, ahora nuevamente. Si la derivada es 0, yo tengo ¿qué? Un valor máximo. ¿Se acuerdan de la gráfica? Si yo tengo esta gráfica, estos puntos son máximos, este es mínimo. Pero ¿cuánto vale la derivada ahí? La derivada vale 0. Y eso es lo que voy a hacer. Esto lo voy a igualar a 0 y despejo R para saber cuánto vale. Muy bien, entonces sigamos trabajando esa parte. Nuevamente, digamos, ya que donde B' es igual a 0, allí R es máximo. Esto que está acá lo hacemos 0. Esta parte está multiplicando. Cuando pase a dividir, va a ser esto. 0 dividido 13 quintos de pi. ¿Cuánto es eso? Esto es 0. No nos vamos a hacer bolas. Pero antes de eso, ¿qué tengo que hacer? Factorizar. Factorizamos. ¿Qué factor común tenemos aquí? R. ¿Y por qué factorizo? Para eliminar, para adelantarme aún más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte pasa a dividir, ¿va? 0 dividido 13 quintos de pi por r, ¿cuánto es esto? Esto es 0. Entonces me va a quedar 0 igual a 10 menos 3r. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos queda? Despejar r, ¿verdad? El 10 pasa al otro lado, negativo, y si divide dentro de 3, menos dividido menos, más, ¿verdad? Porque el 10 pasa negativo y el 3 pasa negativo, menos dividido menos, 3.33 centímetros. Entonces, el radio debe de ser 10 tercios. Ojo, porque 10 tercios no es 3.33. Aquí se me olvidó, este es aproximado. 10.33 es 3.33, 33, 33, 33, no sé cuántos tiene, pero aquí lo pusimos. Ahora, ¿será que ese valor está bien? Entonces me voy al inicio y reviso. ¿Cuánto era el radio del cono? Ah, el radio del cono es 5 centímetros. Entonces estamos bien, porque si el radio del cilindro hubiera sido mayor que 5, eso no es cierto. No se podría tener un cilindro dentro de un cono con un radio mayor que 5 o igual que 5 tampoco. Tiene que ser menor que 5. Entonces sí cumple, ¿verdad? Está en el intervalo de 0 a 5. Y ahora que yo conozco el valor del radio, pues ya puedo, en la ecuación número 2, despejar la altura de ese cilindro. Despejo R, ¿cuánto vale R? 10 tercios. Entonces ya multiplico 12 por 10, dividido 3, me da 40, y me queda 60 menos 40 dividido 5, me queda que H es 4 centímetros. Y también es cierto, pues es válido el valor. ¿Por qué? Porque el cono mide 12 centímetros de alto. Entonces estamos bien, ya que está en ese intervalo. ¿Sí? Alguien preguntaba a veces, mire, ¿y si era 4.5? Pues es posible que sí estuviera bien, ¿va? Pero ¿qué pasaría con el radio? Es posible que el radio fuera más pequeño. ¿Me explico? Entonces hay un montón de situaciones que podemos manejar. Bueno, ¿qué es lo único que queda? Determinar el volumen. ¿Cuál será el volumen entonces? El volumen de este cilindro, ya yo conozco el radio y la altura.
ya multiplico. En este caso, pues nos estamos trabajando en centímetros cuadrados. Hay que leer bien las instrucciones en el examen para saber si voy a trabajar con dimensionales internacionales o inglesas nada más. En este caso, pues el volumen de ese cilindro va a ser 139.626 centímetros cúbicos. Va a tener un radio de 10 tercios y una altura de 4 centímetros. ¿No? Ese es el máximo valor del cilindro que cabe dentro de ¿qué? Dentro de un cono que tiene las medidas de 12 de altura y 5 de radio. ¿Cuáles son los elementos aquí que yo tengo que tener en cuenta? Uno, ¿qué me pide? ¿Y qué es lo que tengo? Al inicio me hablaban del volumen de un cilindro. Entonces ya yo tengo que tener a la mano mi formulario para saber qué fórmula tengo. Y lógico, si voy a derivar, tengo que derivar en función de una variable, no de tres. Volumen, radio y altura. No se podría derivar ahí. Y si se puede, el esquema es mucho más complicado. Entonces lo ideal es buscar a través de la trigonometría, a través de la geometría, elementos que nos ayuden. ¿Verdad? Eso sería magnífico. Preguntas y dudas aquí, muchachos. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que trabajamos? ¿Está todo claro? ¿No está claro? ¿Qué piensan? Ninguna, dice Walfred. Bueno, hagamos otro ejercicio. Este también lo trabajamos. Miren, si ustedes lo vieran en la pizarra, ahí se los voy a enseñar. No es que se mire mal, ¿va? Pero como en la pizarra vamos a mano, pues no es igual que nos lo estén poniendo así bien bonito. Bueno, aquí tengo un río y resulta que un arquitecto que compró una subparcela pegada a ese río. Y vino una persona y le dijo que le ponía valla al perímetro del río, pero solo le va a poner perímetro a la parte verde, ¿va usted? No le va a poner perímetro a la parte que está colindante con el río, o sea, la deja abierta, porque iba a poner un su chalet. Entonces dice que el costo de la valla es de 3.600 quetzales. Ese es el costo de colocar valla en el perímetro donde está verde. Aparte hay unos datos. Dice que el costo por metro de valla en los laterales es de 8 quetzales. Eso significa que dependiendo cuánto de longitud tengan los laterales, hay que multiplicarlo por 8. Hay que saber. Segundo, en metro, en la valla más grande, aquí, dice que vale 12 quetzales por metro. O sea que si yo sé cuánto vale 10, imagínense que ya es 10 por 12, 120. Pero resulta que pues, no lo podemos solo aproximar así como al llegue o calculando, no. La matemática nos permite ser un poco más exactos. Muy bien, ¿cuál es el área y las medidas mínimas del terreno para que se cumpla el costo indicado? ¿Cuál debe ser el valor de X, de Y, para que realmente al arquitecto le salga en 3.600 quetzales el costo de colocar la valla a todo el área verde que tenemos? Pues vayamos y veamos qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, si yo estoy hablando de área, tengo que utilizar área. ¿Qué más me dijeron? Perímetro. Perdón, perímetro. Entonces, aquí hay dos metros de un rectángulo, porque eso es casi un rectángulo, ¿verdad? No nos hagamos bolas, va a ser 2 veces la altura o 2 veces el largo por 2 veces el ancho. ¿No? ¿Y qué más? ¿Y el área? Ancho por largo. Entonces, ahí tengo mis fórmulas, ¿verdad? Y entonces, hay algo importante. El costo de la valla es la suma de los lados por el valor de cada lado, ¿verdad que sí? Sí, así tiene que ser. ¿Cuánto vale en quetzales cada lado? Cada metro dice que vale 8. Bueno, y recordémonos que tengo X por un lado y X por otro.
Entonces, si yo quiero saber en cuánto me sale cada lado, pues yo debería multiplicar la longitud de X por 8 quetzales, ¿verdad que sí? Y en el lado ancho, la longitud de Y por 12 quetzales. Y al final, ¿todo esto cuánto me tiene que dar? 3.600, que es el costo. Ah, bueno, nuevamente, ¿cuántas variables tenemos aquí? Yo tengo 2. Entonces yo necesito despejar una. En este caso despejemos Y. Y eso implica que este 16 pasa al otro lado restando y este 12 pase dividiendo, a lo que me da un total de Y es igual a 300 menos 8 tercios de X. Ya despejado X. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es mi primera ecuación. Pero aquí no soluciono nada, porque si derivo Y, voy a tener un valor, ¿verdad? Porque derivada de 300, 0. Derivada de 8 tercios de X, 8 tercios negativo. Pero me recuerdo que también tengo área. El área de terreno es ancho por el largo, X por Y, ¿verdad que sí? Entonces tengo dos variables. Al final, ¿qué me pidieron? Área. Entonces yo no podría derivar esta porque tengo dos variables. Pero puedo dejar una sola. Y ya tengo. ¿Quién es? ¿Quién es Y? Y es 300 menos 4 tercios de X. Entonces lo sustituyo. Sustituyo la número 1 en la número 2 y como ustedes ven, mi área queda en función de quién, del lado X. Álgebra. 300 por X menos 4 tercios por X al cuadrado. Bueno, lo mismo que hicimos en la anterior, aplicamos, porque es el criterio. Si yo determino la derivada del área en función del lado X, se supone que cuando el área, perdón, la derivada de área sea 0, yo voy a tener un máximo para X. Y voy a saber cuál es el valor máximo de X. Y aquí está. Entonces derivamos. Derivada de 300X, 300. Derivada de 4 tercios, me queda menos 8 tercios de X. Muy bien. Y nuevamente, cuando el área prima sea 0, cuando la derivada del área sea 0, yo voy a tener o un valor máximo o mínimo para X. Entonces igualamos a 0 esto y me queda 300 menos 8 tercios. Y aquí lo que hacemos es álgebra. Este 300 lo pasamos para allá y ¿qué me va a quedar? X va a ser igual a menos 300 por 3 dividido 8 negativo. ¿Y eso a qué me da? Eso me da 112.5. Bueno, ya tengo la medida de X. X tiene que ser 112.5 metros. No puede ser mayor. Ese es el valor máximo de X. Muy bien. Veamos el valor, perdón, de X. Ahora vemos el de Y. Entonces, en esta número 1 que teníamos, despejamos, sabiendo cuál es el valor de X. Entonces, 8 tercios negativo por 112 menos 300 me da 150. Y ya tengo el valor de Y. Y recordemos, ¿Y es mayor que X? Claro que sí. 150 mide Y y 112 mide X en cada uno de sus lados. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos de área? El área será 112.5 por 150. Son 16.875 metros cuadrados. Ah, muy bien. Pero recuérdense que en el anterior problema teníamos una restricción, que es la que valida si mi valor está bien. ¿Ok? Ahí están los valores. Pero ¿cómo sabemos que esos valores están buenos? El perímetro. El perímetro es mi comprobación. 3.600 quetzales será igual a 16x menos 12. ¿Cuánto vale X ahora? 112.5. ¿Cuánto vale Y? 150 metros. Si multiplico 16 quetzales por 112, ¿cuánto me da? Me da
Y si multiplico 12 por 150, me da 1800. Por lo tanto, sumamos 1800, me da 3600 quetzales. Entonces, sí es cierto. Con esas medidas, yo voy a gastar 3600 quetzales en colocar perímetro y malla a ese terreno que tengo junto al mar. Y estos son los valores que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué necesito con estos ejercicios? Necesito que ustedes tengan presente el tipo de figura que estamos trabajando. Si fuera una pirámide, por decirlo así, ver cuál es el volumen de la pirámide. Si fuera un prisma, ver cuál es el valor de volumen de prisma. ¿Qué es lo que tiene dentro? ¿Qué es lo que lo limita? Si ustedes se dieron cuenta, aquí manejamos área, perímetro. Nosotros trabajamos volumen y triángulos semejantes. Tienen que ir viendo qué más podemos ir manejando. Puede ser que en una circunferencia manejemos área de un cuadrado, área de un círculo. Si hay un cuadrado dentro de un círculo. O al contrario, tengo un círculo dentro de un cuadrado. Esas son las situaciones que ustedes tienen que ir manejando. Y acuérdense, un cuadrado, si lo partimos a la mitad, es un triángulo rectángulo. Entonces, hay más variables que nos van a poder. ¿Preguntas y dudas? Tan rápido que se explicó acá y se mira muy bien. En la pizarra era otra situación. ¿Dudas? Hay que estudiar esta parte, hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Y entrarle con muchas ganas a esta parte. Bueno, muy bien. Mucho ojo con esto. Si estamos trabajando con el cálculo de Layton, les voy a decir en dónde pueden encontrar más ejercicios. No se vayan a quedar solo con estas dos. Traten de trabajar más. A ver, función compuesta, visita de valor superior, valores extremos. Deme un minuto. Van a encontrar desde la página 304 a la 414. Pueden ir revisando alguna de las situaciones. Sobre todo en la página 376. 376 en adelante. Eso va a ser importante que hagan sus ejercicios. Muy bien, entonces vamos a parar acá. Vamos a dejar de compartir. Vamos a descartar todas las situaciones. Esta como que la había hecho de más, ¿verdad? Creo que esta estaba mal ahí. Mire, 115. No era la que estaba. Vamos a quitarla de aquí. Ahí está. Démosle grabar. Deme un minutito, solo estoy grabando ya. Y vamos a. Voy a tomar ¿cómo se llaman? La voy a poner ahorita. Deme un minutito porque no tengo las evidencias de hoy. Y hay que tenerlas, ¿verdad? Si no va a estar complicado. Vamos a poner aquí aplicaciones. Aplicación de la derivada. Un minutito. Lo estamos colocando. Un minutito más, por favor. Ya, olvídate. Otro. Ahora sí, que tenemos esto.
¿Qué me puso esto? Permítame. ¿Qué está haciendo? Muy bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta que quisieran hacer? Por favor, este es el momento adecuado para hacerlo. Tenemos 7 alumnos, 6 alumnos. Mire cómo bajó la clase. Es bien triste porque empezamos 25 y de esos 25 hay 6. Eso estamos hablando que el 20% de la clase, el 80% de la clase ya no está. Entonces, yo les animo a no bajar la guardia, ¿verdad? Y no importa, en este momento lo que no tienen que hacer es estar pensando, tengo zona mínima, no tengo zona mínima. Ustedes hagan de caso que tienen que sacar el 100. Porque si empiezan a especular, eso no es lo mejor. No se los aconsejo. Ustedes tienen que echar el 100. Aunque usted tenga ya 68, 100. 100 tiene que ser siempre. A veces uno termina sacando 2, 3 puntos cuando le faltaban menos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Bueno, entonces solo me voy adelantando. El día 27 de abril es la elección a rector. No nos han dicho oficialmente si ese día va a haber algún tipo de actividad como para que no hayan clases, pero les pido que estén atentos, porque no es una situación solo mía, es una situación que puede pasar en algún momento, eh, ¿cómo se llama? A cualquiera, ¿verdad? Eso es importante. Voy a parar la grabación.